Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Hamilton Rodríguez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la carrera de Derecho. En esta noche vamos a proceder a hablar sobre el garantismo constitucional. Es aquí donde iniciamos hablando sobre que el paradigma garantista se presenta como un modelo de derecho y de un Estado que propone el aseguramiento de los derechos con base en una estructura de los ordenamientos jurídicos que tienen en la cúspide a la Constitución y a los derechos fundamentales. Es aquí donde hablamos de nuestro jurista Ferrajoli, que habla sobre el garantismo, es decir, que este enuncia dos significados genéricos, tanto como un modelo de derecho y una propuesta de teoría general del derecho. Es decir, que el primer supuesto presenta como una alternativa al Estado de Derecho, el segundo como una superación de los reduccionismos y los naturalistas y positivistas. Es aquí donde podemos relacionar el garantismo con el derecho procesal, el derecho penal, y por lo tanto se encarga de los derechos fundamentales, y es ahí donde este se convierte en un proceso garantista. Podemos hablar que este proceso previo, fundado en la ley, al hecho que lo motiva, juez natural, a la inviolabilidad de la defensa en juicio. A esta corriente le damos el nombre de garantismo o garantista. Y de ahí la explicación del derecho procesal garantista y las demás ramas que también nos vinculan y se convierten con el garantismo, que tiene un sinnúmero de cosas por delante, el cual vamos a continuación a proceder a hablar. Claro está que el garantismo, según Luis Ferrajoli, tiene tres acepciones. De acuerdo al modelo normativo de derecho, hablamos que una subdivisión habla sobre el garantismo epistemológico, en el cual se caracteriza como un sistema de poder mínimo. También tenemos el segundo literal, que nos habla sobre el garantismo político, considerado como una técnica de tutela que puede minimizar la violencia y maximizar la libertad. También tenemos el literal, que nos habla sobre el garantismo jurídico como un conjunto de vínculos que se impone tal vez o de acuerdo a la majestad punitiva del Estado, en defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos. Siguiendo con los modelos normativos de derecho, vamos a hablar sobre la teoría jurídica de la validez y de la efectividad. Esta destaca que la referida teoría es idónea para revelar su grado de efectividad y, como no, también podemos hablar que sobre todo la inefectividad, y que en el garantismo opera como doctrina jurídica de legitimación y especialmente de deslegitimación interna del derecho penal. Es importante tener en cuenta que la explicación de Ferrajoli, relacionada con el hecho que nos habla de que la teoría garantista invita a la duda, estimula el espíritu crítico y también la incertidumbre permanente sobre la validez de las leyes y de sus aplicaciones, así como la conciencia de carácter en gran medida ideal, y por tanto realizando y pendiente la realización de sus propias fuentes de legitimación jurídica. No podemos dejar atrás la filosofía política. Esta representa un desafío al derecho y al Estado para que justifiquen su finalidad de ser garantes de honor, libertades, intereses y bienes de las personas. Desde esta óptica, Ferrajoli sostiene que el garantismo presupone la doctrina laica de la separación entre el derecho y la moral, entre validez y justicia, entre punto de vista interno y punto de vista externo, en la valoración del ordenamiento jurídico, es decir, entre ser y deber ser del derecho. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre la reparación integral. Esta nos habla sobre, más o menos y un poco podemos hablar que este es un deber del Estado y es un derecho de las víctimas afectadas por las infracciones al derecho internacional humanitario y también, claro está, las violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos ocurridos con la ocasión del conflicto armado interno, que han sufrido daños severos en sus vidas y en su integridad. Antes de finalizar, quisiera también dar un poco más sobre la concepción de la víctima. Desde el punto de vista jurídico penal, constituye el sujeto procesal de mayor relevancia en proceso penal, considerando que este es el afectado por delito cometido en su contra, sufriendo lesividad,
de un bien jurídico protegido, lo cual no puede ser permitido dentro de nuestra ley. Como consecuencia de lo cual tiene el derecho de la reparación integral, es decir, que el daño material e inmaterial que debe ser garantizado por el juzgador. Sobre este tema se puede también explicar desde el punto de vista de la doctrina y las normas jurídicas que regulan la figura jurídica, que no existe un mecanismo jurídico o especializado o adecuado para cuantificar los daños materiales. Es aquí donde podemos, no sé, tal vez ejemplificar algo sobre el daño a la moral y mucho menos también los daños inmateriales, ¿no? Tomando en cuenta que los daños cuantificables tienen relación con el daño emergente y el lucro cesante, en tanto que los inmateriales tienen relación con el daño a la moral ocasionado. Es ahí donde yo me voy a que el daño a la moral relativamente no es cuantificable. Dicho esto, podemos decir que el daño a la moral ocasionado a la víctima como consecuencia de la comisión de la infracción, por lo que una vez determinados los componentes sobre la reparación integral al sujeto pasivo del delito, mediante la utilización de métodos, tanto el inductivo como el deductivo, y el analítico o el sintético, se posibilita analizar jurídicamente la situación problemática sobre el tema de esta materia, tanto puede ser de investigación o incluso podríamos llegar al método, a la posibilidad deductiva. Es aquí donde finalmente se alcanza una comprensión completa sobre el tema en base a la descripción de todos los componentes que tienen en relación con la reparación material e inmaterial mediante el uso de una bibliografía relevante que le da el sustento. Esto ha sido mi exposición por ahora. Gracias por su atención.